Bien, vamos a hablar, o bueno, extraemos de esta temática estas palabras clave, ¿no? Siempre es importante enfocarnos desde lo más principal y, bueno, seguir con las ideas secundarias, ¿no? Mencionamos la palabra estrategia, intervención, secuenciación, lectoescritura y aprendizaje significativo. Todo lo que involucre aprender siempre tiene que acompañarse de esta parte de significado, ¿no? Eso es lo que promueve o eso es lo que logra que sea un significado, bueno, más bien un aprendizaje que verdaderamente se consolide en uno. Entonces, cualquier tipo de estrategia que se utilice tiene que tener como fin mayor que sea significativo para el niño. Y va a llegar a ser significativo siempre y cuando el método sea acorde al caso, se utilicen estrategias que sean atractivas para la misma población. Obviamente, la temática de lectoescritura entendemos que son dos procesos diferentes, pero que se trabajan al mismo tiempo, la lectura y la escritura. Este término de secuenciación es muy importante porque creo que es el paso elemental para que se logren los objetivos académicos. Es importante ser gradual, es importante ser consecuente, es importante manejar bien en los niveles de dificultad en cualquier tipo de contenido para que primero se pueda asimilar contenido por contenido y para que posteriormente se pueda instruir el pensamiento lógico y analítico y posteriormente cualquier tipo de aprendizaje pueda ser un poco más automático y mecánico, ¿no? Entonces, ya habiendo aclarado estos puntos, vamos a empezar dando un pequeño vistazo a cómo manejamos el tema de la lectoescritura en 2025. Esta diapositiva o este pequeño momento es importante o es ideal tal vez para que todos los que estén visualizando el webinar puedan comentar cómo es que han aprendido a leer o tal vez una comparación de cómo están viendo los métodos de lectoescritura ahora. Pongo diferentes puntos. Primero, entre comillas, ¿no? Inicio de primero de primaria. Muchos educadores, muchas personas, tal vez padres de familia, consideran que el proceso de lectoescritura inicia en primero de primaria, cuando los niños tienen 6 años. Y en realidad es algo equivocado, ¿no? Este proceso no simplemente es cuando el niño literalmente aprende a leer o cuando aprende a escribir, parte desde la identificación de letras, que sabemos que es mucho más antes. Entonces ya es un primer error o un enfoque equivocado que se le da al creer que en primero de primaria este proceso recién debería trabajarse. Como tenemos esta idea, a los 6 años los educadores, los padres de familia recién empiezan a preocuparse por el avance del niño. Sin embargo, si de verdad supieran que este proceso inicia mucho antes, podríamos hacer trabajos previos y de estimulación. Segundo, se guía por el método del libro de avance. Es un punto de mucho debate porque hoy en día los educadores o los profesores han dejado de lado los métodos con los que se han formado, han dejado de lado la actualización, han dejado de lado la innovación en cuestión de métodos de enseñanza y se basan o simplifican o facilitan su trabajo siguiendo el libro de avance, ¿no? En este caso, en Bolivia tenemos diferentes editoriales, el más utilizado en realidad es Santillana y obviamente el libro tiene los temas, tiene las actividades, tiene un montón de cosas. Es una editorial que propone libros muy completos, sin duda alguna, pero el hecho de que los estudiantes tengan un libro no significa que el libro vaya a ser el 100% del avance de la materia y mucho más en nivel inicial y primaria, se necesita un 70% mínimamente del apoyo de explicación del maestro o del profesor, ¿no? Y esta simplificación de trabajo que algunos educadores se dan limita mucho el avance en esta área de la lectoescritura, que no basta solamente con hacer actividades escritas, impresas, o decirles que llenen el libro de la página 10 a la página 20, ¿no? Lo que más se necesita en este tema, al menos, es una explicación clara, es práctica, no solamente repetición. Entonces, es importante que se tome en cuenta este punto para lograr eficacia en el área de la lectoescritura. Otro punto a tomar en cuenta es que se espera que sea veloz. Entiendo que al menos el manejo fonético puede ser mecánico, ¿no? Juntar las vocales con las consonantes. Sin embargo, no significa que tenga que ser un proceso muy veloz, un proceso abrupto, ¿no? Más al contrario, hay que tomarse el tiempo que se requiera para consolidar el aprendizaje, porque si avanzamos de golpe, ningún contenido se va a asimilar por completo.
Y es necesario que aquí nos tomemos el tiempo para que se pueda dar paso a paso con las siguientes actividades, ya que la lectoescritura es la base del avance en general de cualquier tipo de educación. El contenido de la lectura no es contextualizado. Es bien complicado que algunos otros libros, por ejemplo, presenten lecturas de lugares turísticos de otros países o hablen de temas que tal vez comúnmente en nuestro contexto no se conocen, ¿no? Y es un punto en contra porque en realidad, primero, no despierta mucho el interés de la mayor parte de niños, al menos, en el caso de poder complementar tu lectura con información adicional o en este caso con una experiencia de verdad, también se ve limitada, ¿no? Porque podemos estar hablando de un lugar turístico de Egipto y obviamente el niño no va a tener la posibilidad vivencial de asistir a uno de estos lugares. A diferencia de manejar, digamos, ejemplos que sí sean parte de nuestro contexto. Por ejemplo, no sé, hablar del carnaval, una persona que vive en Oruro tiene la posibilidad, digamos, de asistir a este tipo de acontecimientos y enriquecer mucho más su experiencia de lectura, ¿no? Pero en el caso de la mayor parte de libros que se manejan con niños, se manejan temáticas un poco alejadas del contexto. La escritura se instruye en carta e imprenta. Es correcto que hay que manejar ambos tipos de letra, ¿no? Sin embargo, el error que se comete al impartir este tipo de contenido es que se imparte al mismo tiempo y existe bastante confusión al momento de escribir. La copia es el método infalible, ¿no? Verdaderamente antes se manejaba mucho esta estrategia como una forma de mejorar la ortografía, el manejo de signos de puntuación, incluso una forma de ocupar productivamente el tiempo de los niños. Pero hay que entender y hay que saber también adaptar nuestras herramientas a la población que tenemos ahora, ¿no? No todos los niños tienen atracción ahora por una copia de libro, prefieren otro tipo de actividades, entonces ha perdido el efecto, ha perdido la eficacia o el impacto positivo en los niños de ahora, ¿no? Nunca vamos a hablar de un 100%, pero la mayor parte de los niños no presta el interés ni la atención suficiente en esta actividad para conseguir los resultados que necesitamos, ¿no? Necesitamos que el niño esté motivado e interesado para tener mayores resultados, ¿no? Pero si no es así, es prácticamente una actividad que no está sosteniendo el refuerzo a la lectoescritura. Y por último, es una actividad impuesta y enmarcada por la obligación. Es bien complicado que hoy en día un niño sienta atracción, emoción, entusiasmo por realizar sus tareas, mucho más si estamos en este trance de primero de primaria, segundo. Las tareas normalmente resultan mucho más pesadas, a diferencia de su último año de estudio, que era kinder, nivel inicial, donde las actividades son más recreativas, son de pintura, de dibujo, y de repente ingresan a primero de primaria y de repente tienen letras, contenidos, números en matemáticas. Entonces, es un cambio bien pesado para el niño, pero eso no significa que no podamos imponer o armar una perspectiva más optimista para realizar los trabajos. Nuevamente juega mucho en contra la desmotivación y la falta de interés para realizar este tipo de trabajos. ¿Cuáles son las consecuencias de todos estos puntos que mencionamos? Bajo nivel de comprensión, dificultad para realizar tareas de razonamiento, deficiencia en pruebas escritas, rendimiento académico bajo en general, mala ortografía, cambios de conducta y alta desmotivación. Definitivamente, si un niño no consolida bien el proceso de lectoescritura o enfoca este proceso como algo mecánico y automático, va a tener diferentes problemas, principalmente en ortografía, porque van a considerar que la ortografía, por ejemplo, es algo mecánico. Sin embargo, algunas personas que tal vez han profundizado el tema saben que la ortografía es cuestión de normas, ¿no? Son normas como tal vez podríamos visualizar un juego, ¿no? Todo tiene reglas y tú cumples las reglas y sale todo bien, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta de que la lectoescritura es el centro de avance de la educación a cualquier nivel, primario, secundario, superior, eh, de cualquier tipo. Entonces es importante que consolidemos bien estos pasos. ¿Y qué es lo más importante, aparte del tema de ortografía y más? Es la comprensión. Y no necesariamente hablo de comprensión lectora. Es muy común, no sé si alguno de los que está viendo el webinar les ha pasado, les ha ocurrido,
que a veces te hacen una pregunta y tú respondes con otra cosa, ¿no? Te preguntan, ¿dónde hay que ir? Y alguien responde a las 3, ¿no? Es un error bien común y ya es una falta de comprensión. Obviamente se debe tal vez al sentido de la audición y más, pero es necesario que habituemos al niño a que escuche o en este caso visualice, lea, interprete de forma correcta para que pueda comprender y dar una respuesta también acorde a aquello. Esa es una falencia en las pruebas escritas, no pueden leer las consignas y comprenderlas, por lo tanto dan malos exámenes y hay bajo rendimiento en general. Bien, ¿qué es una estrategia? Es un conjunto de acciones o un plan de acción para llevar a cabo algo. Y en el caso de la lectoescritura, bueno, en la educación en general siempre se guía por dos cosas, ¿no? Por la malla curricular que pueda dar, en este caso, la institución encargada de regir todos los niveles de educación de un departamento o de un país. Y por supuesto, y el más importante, el método del educador. Pero ahí hacemos el pero con un punto que mencionábamos antes. El método del educador no puede ser seguir mi libro de trabajo y no incrementar algo más como refuerzo, ¿no? No es enseñar, dar un libro y decir hagan de la 2 a la 5, ¿no? Eso no es parte de un método efectivo, ¿no? Pero en este caso se manejan esos dos parámetros, la malla curricular y el método del educador. Una intervención educativa es el conjunto de acciones que van a promover un cambio positivo, una mejora en el niño o en el estudiante en este caso. Bajo tres lineamientos, el cambio se tiene que ver a nivel conductual, a nivel emocional y a nivel cognitivo, ¿no? Estos tres elementos forman una triada elemental. No puede ocurrir solamente el cambio en uno de estos, es como un dominó, tiene que existir el cambio en los tres para que verdaderamente sea un cambio que perdure. ¿Qué sería lo ideal? Que la intervención que realicemos sea en base a la secuenciación, es decir, que vayamos de lo más sencillo a lo más complejo, que sea gradual, que sea de interés del niño y por supuesto que al mismo tiempo no se desarrolle solamente el conocimiento del contenido, sino también se desarrollen las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son parte de las funciones cognitivas que le permitan a la persona buscar, armar o elaborar estrategias para resolver problemas, ¿no? A veces creemos que la inteligencia es la persona que puede realizar problemas matemáticos o aquella persona que puede armar los cubos Rubik o personas que son aptas para determinadas actividades. Hay diferentes tipos de inteligencia, sí, pero si podemos decir un concepto general que aborde todas esas, la inteligencia se va a basar siempre en saber resolver los problemas con las herramientas que tengas. Entonces, usando las funciones ejecutivas, tenemos que enseñarles a los niños a utilizarlas, a modificarlas y aplicarlas para resolver los problemas, en este caso del área de la lectoescritura. ¿Y qué sería o cuál sería una intervención educativa incorrecta? Un avance abrupto, un avance veloz y que esté basado en la memorización y en la mecanización. Eso es 0% efectivo y contraproducente y mucho más agotador para el niño. La lectoescritura, bien, separamos este término, ¿no? Leer, escribir. Leer, la capacidad de reconocer e interpretar signos y escribir, la capacidad de representar de forma escrita esos signos. Bien, en el caso del proceso de lectura, vamos a indicar que es el reconocimiento de letras y asociación de palabras con esquemas mentales. Inicialmente el niño siempre cumple con este segundo, ¿no? Un niño de 3 años, un niño de 2 años, que tal vez ha vivenciado familiaridad con algún objeto, por ejemplo, la clásica Coca-Cola. Y el niño, o bueno, alguien le pregunta al niño y le dice, ¿qué dice aquí? Y el niño responde Coca-Cola, ¿no? Y hay el afán de decir, sí, el niño sabe leer o el niño ya está leyendo, ¿no? Sin embargo, es este término de la asociación del nombre con el esquema mental. No necesariamente que el niño sepa reconocer estos signos por los sonidos y por la unión de las letras. Entonces, pero ya existe este pequeño indicio entre los 2 y 3 años cuando el niño empieza a asociar las palabras con esquemas mentales. Normalmente son objetos con los que tenga familiaridad. Ahora, un elemento importante en el proceso de lectura es la conciencia fonológica.
que repito, ¿no? Se empieza a trabajar desde los 2 a los 3 años. Y es la habilidad que permite comprender y manipular segmentos del lenguaje oral. Hay que recordar que hay dos etapas del desarrollo del lenguaje en la vida del ser humano. Una prelingüística, que es de 0 a 1 año, cuando el niño se comunica o expresa intentos de palabra, normalmente el balbuceo, sílabas, sonidos, onomatopeyas, más, ¿no? Y la etapa lingüística, que es a partir del año para adelante. Entonces, consideramos que entre los 2 a los 3 años el niño ya es capaz de manipular y obviamente de pronunciar correctamente un número considerable de palabras. Esta conciencia fonológica no solamente es un elemento tal vez cognitivo, sino también se apoya en el aparato fonador y el sentido de la audición. Es muy importante que se mantenga la salud en ambos elementos, tanto en el sentido de la audición como el aparato fonador, para que pueda haber resultados idóneos en el desarrollo o en los hitos del lenguaje y también en el proceso de lectoescritura. Ahora, hablando de la escritura, vamos a mencionar 4 etapas del proceso de escritura, ¿no? La primera etapa es presilábica, donde el niño simplemente diferencia el dibujo y el gráfico de la escritura. Se da cuenta que todo lo que puedo escribir puede tomar dos vertientes, o un dibujo o escritura, o letras como tal, ¿no? Y aquí en esta etapa empiezan los primeros intentos de grafemas. La segunda etapa es la etapa silábica, ¿no? Empieza la asociación de sonidos y grafías a nivel vocal. Los niños tal vez son capaces de escribir algunas letras, escuchando o viendo algunos dibujos, pero hacen la coincidencia simplemente en las vocales. No coinciden fonológicamente hablando con las consonantes, pero es nuevamente, es una etapa, es un proceso, es el segundo acercamiento más cercano a la escritura como tal. Pero en lo que coincide la etapa silábica con la edad del niño, es prudente que el niño a esa edad por lo menos pueda copiar su nombre. No, no es que escribe conscientemente, ya saben copiar su nombre. Sabemos que en el nivel de nidito, preinicial, ya les hacen hacer esa actividad de forma mecánica, ¿no? El niño escribe, pero no tiene conciencia de los sonidos de las letras de su nombre. Sin embargo, es parte del proceso de escritura. La tercera etapa es la silábica alfabética, donde el niño ya hace una iniciación de la correspondencia silábica, es decir, ya empieza a manejar el tema de consonantes y vocales. Y finalmente la última etapa es la etapa alfabética, donde ya se consolida el proceso de asociación, manipulación y reproducción de grafemas. Sin embargo, existen errores ortográficos. En esta etapa, el niño escribe tal cual escucha. Entonces, siempre es importante impartir, por ejemplo, las letras del abecedario con mucha énfasis en el sonido, ¿no? Silábico, ¿no? Cuando es una B grande, o vaca, hacer énfasis en el sonido para diferenciar ambas letras que pueden tener un sonido similar. Aquí les muestro algunos dibujos, algunos gráficos, en este caso, para que podamos evidenciar aquello. Presilábico, como vemos, tienen algunos dibujos y unos pequeños grafemas que son el acercamiento a la escritura. Pero el niño ya diferencia como que el dibujo del grafema o de la escritura. En la etapa silábica tenemos la coincidencia vocálica. Ahí tenemos café, y es lo más lógico. El niño que va a reconocer el sonido de la A, K, y el sonido de la ¿no? Café. Lo mismo en mesa y pato, ¿no? Por ejemplo, aquí en pato solamente hace la coincidencia de la última sílaba, pero ya hay una coincidencia. En la etapa silábico-alfabética hace la coincidencia ya de vocales y algunas consonantes. Como vemos aquí, caramelo ya logra escribir una C y la L. Y finalmente el alfabético escribe tal cual escucha. Hoy fuimos al parque. Vemos que el hoy no tiene una H y en el parque maneja la letra C, ¿no? Nuevamente, el niño conoce el sonido de la letra y la C puede sonarle como el que del parque, pero no logra diferenciar aún que el parque se escribe con Q, ¿no? Nuevamente es como que el inicio, sus primeras armas con la escritura formal como tal. Las etapas del aprendizaje lectoescritor. Mencionamos 4 etapas.
La etapa ejecutiva, en la que el niño es capaz de leer y realizar dictados sencillos. La etapa funcional, donde el niño reconoce y comprende el contenido de los textos a grandes rasgos, no nunca en un 100%. La etapa instrumental, donde es capaz de interpretar, hacer inferencias de la información que presenta. Y la etapa epistémica, donde reflexiona y es capaz ahí, en esta etapa epistémica, recién de crear y elaborar sus propios escritos. A veces creemos que porque el niño sabe leer, ya es capaz de hacer una producción, ¿no? Pero igual es un proceso un poco más tardado. Aquí les he hecho un pequeño flujograma de avance del proceso de lectoescritura a grandes rasgos, ¿no? Podríamos hacerlo de forma detallada y necesitaríamos muchos pasos. Sin embargo, menciono aquí 4. Como paso 1, es necesario introducir al niño a esta área de la lectoescritura, primero con la familiarización del abecedario y segundo con la habilitación a nivel de motriz fino. No puedo pretender que un niño empiece a escribir sin siquiera haber definido su tipo de agarre, ¿no? O sin siquiera el niño poder agarrar un lápiz. Es necesario habilitarlo, necesita ciertos requisitos para empezar el proceso de lectoescritura. Y no simplemente lanzarle todas las estrategias de golpe y pensar que va a asimilar. La persona, el ser humano, necesita también un poco de orden para asimilar todos los contenidos. Es capaz incluso de asimilarlo de forma desorganizada, pero estamos en una etapa crucial en la vida del estudiante, por lo tanto necesitamos ser ordenados y usar la secuenciación. Como segundo paso, hay que trabajar netamente la conciencia fonológica y, por supuesto, las técnicas gráficas. La conciencia fonológica que nos sirve específicamente para el trabajo de lectura y las técnicas gráficas para el trabajo de escritura. Como paso 3 tenemos la escritura alfabética y la lectura ejecutiva. El niño sea capaz de escribir correctamente, llegar a esa última etapa que les mencionaba, no importa si con errores ortográficos, pero ya que pueda hacer el manejo silábico, tanto a nivel vocálico y consonante, ¿no? Y la lectura ejecutiva mínimamente. Y por último, una vez consolidados estos 2 puntos, recién podemos pasar a una lectura funcional, instrumental y epistémica. Y por supuesto, recién pasar a la escritura ortográfica. Mencionamos estrategias de intervención. Tenemos que empezar manejando este término del aprestamiento. El aprestamiento es la preparación que se le da a una persona, a un estudiante, para la adquisición de aprendizajes nuevos. Todo siempre tiene un antes y un después, pero no porque estemos en primero de primaria significa que no hay un antes, ¿no? Más al contrario, necesitamos preparar mucho más al estudiante para este proceso. Y este aprestamiento se tiene que dar en 3 niveles, en 3 planos, a nivel motriz, a nivel cognitivo y a nivel emocional. Y obviamente el aprestamiento que se les dé en estos 3 planos tiene que causar el impacto, como decíamos, a nivel de conducta, emoción y cognición. A nivel motriz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preparar al niño a nivel motriz fino implica estos elementos, que hasta los 5 años, 6, que estamos hablando de nivel primario, primero de primaria, defina la lateralidad, ¿no? Es un niño que va a escribir con derecha, va a escribir con izquierda. Todavía hay esos hábitos, o bueno, malos hábitos de que las personas o los niños que empiezan a escribir con la izquierda los vuelven diestros obligados, les amarran tal vez la manito o ese tipo de inclinaciones que en realidad son muy poco productivas, porque el niño es quien tiene que elegir cuál es la mano dominante. La maestra puede hacer diferentes actividades y también identificar con cuál tiene más habilidad. Sin embargo, es importante que el niño se sienta cómodo con cualquier mano, no importa si es izquierda o es derecha, pero se tiene que definir la lateralidad para iniciar el proceso de lectoescritura. También se tiene que consolidar el tipo de agarre. Sabemos que hay diferentes tipos. Por ejemplo, yo me imagino que pueden visualizar esto en la cámara. Existe el agarre cilíndrico, que es propio de los niños de 1 año a 2, que agarran con todo el puño y es invertido. Pero no estamos haciendo el proceso de lectoescritura con niños tan pequeños. Ahora, un niño de 2 a 3 años tiene el agarre de tipo pronado, agarra con todos los deditos.
tampoco es el ideal para empezar el proceso de lectoescritura. Podemos hablar del agarre cuadrípode, que es con 4 dedos, o el agarre trípode para empezar este proceso, porque esos son los agarres, entre comillas, más ideales para poder enseñar la escritura. Caso contrario, vamos a tener muchas dificultades y vamos a provocar mucho cansancio y agotamiento en el niño sin obtener ningún beneficio. Y por supuesto, hay que seguir la secuencia de técnicas no-gráficas y gráficas. Así, a grandes rasgos, siempre es importante empezar con las técnicas no gráficas que desarrollan la habilidad manual global. Después pasamos con técnicas pictográficas, que son todas aquellas que te permiten agarrar la fluidez. Y por último, trabajamos las técnicas escriptográficas y de grafomotricidad que te permiten tener precisión. Todos estos beneficios que te dan las técnicas de motricidad fina, como son la fluidez y la precisión, dan como resultado la eficiencia motriz. Y eso es lo que tenemos que obtener a nivel de escritura, eficiencia. Pero no es por medio de la repetición, repito, tiene que empezarse con el trabajo de fluidez y posteriormente el de precisión, no puede ser al revés, ¿no? Y una vez que dominemos la eficiencia motriz, recién tenemos que enfocarnos en la escritura ortográfica. No podemos instruir todos los contenidos al mismo tiempo. No puedo pretender que lea, que escriba, que tenga buena ortografía, que comprenda, que suma y que reste al mismo tiempo. Son materias que se llevan de forma paralela, sí, pero no necesariamente se tiene que ejercer la misma presión en todas, porque normalmente causamos mucha saturación en el niño. ¿Cuál debería ser el impacto a nivel cognitivo? La estimulación y trabajo continuo de las funciones cognitivas primarias y secundarias. Ahora, ¿qué funciones cognitivas intervienen en este proceso de la lectoescritura? Empezamos con la percepción, tanto visual, auditiva e incluso kinestésica. Algunos métodos, precisamente uno que yo he compartido aquí ha sido el primero, que es Match Vowels, eh, inicia con el trabajo vocálico, y la familiarización previa que se da es percibir a través del tacto la forma de las vocales. Entonces, podríamos decir que se manejan todos los tipos de percepción. Es importante tomar en cuenta que hay diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Hay personas que son visuales, auditivas y otras kinestésicas. Entonces, siempre hay que enriquecer mucho el contenido que se imparta bajo esas tres vertientes, ¿no? No solamente asumir la visual, porque tal vez es la más sencilla en cuestión de materiales, o no solamente la auditiva, porque yo tal vez tengo más comodidad hablando, ¿no? O solamente la kinestésica, ¿no? Siempre hay que enriquecer bajo esos tres lineamientos, ¿no? También otra función que que interviene es la atención en sus tres tipos, ¿no? Sostenida, alternante y selectiva. Hay que tomar en cuenta que el nivel de atención que tiene un niño es menor y que sus recursos atentivos se dispersan muy fácilmente, más en casos de condiciones diferentes, por ejemplo en el TDAH y más. Hay que tener muchísimo cuidado para saber enfocar el avance. Las funciones ejecutivas, que ya las habíamos mencionado, como todas las herramientas que tiene una persona para resolver problemas. Y por supuesto tenemos que mencionar al lenguaje, lenguaje verbal, lenguaje escrito. Y la memoria dentro de todos sus niveles o capacidades, ¿no? Memoria a corto plazo y largo plazo. A nivel emocional, ¿qué es lo que tenemos que hacer para trabajar este tema de la lectoescritura? Que es elemental y tal vez lo que predispone mucho más al aprendizaje. Preparar al niño para los retos del aprendizaje. Estamos hablando que los niños de primero de primaria han sufrido un cambio de una rutina y de un ambiente más recreativo a uno más formal. El aprendizaje se convierte y se voltea a algo interactivo, asociativo, explícito e implícito. Esta parte de implícito suponemos que es desde el principio, pero el niño no es que va a dar por hecho ciertas cosas. El maestro, el educador y más necesitan aclarar absolutamente todos los detalles. Podemos suponer que el aprendizaje va a llegar a ser 100% implícito cuando una persona tal vez es autodidacta o un estudiante de secundaria, ¿no? Pero estamos hablando de niños que están iniciando este proceso de lectoescritura. Por lo tanto, se va a convertir o va a pasar a ser implícito en las últimas etapas.
donde pueda, entre comillas, dar por hecho que todas las palabras que terminen en ción, por ejemplo, van a llevar tilde en la O. A eso me refiero con que hay suposiciones que sí van a poder hacer, pero no pueden ser las suposiciones desde el inicio, más bien desde el final. Otro punto a tomar en cuenta es manejar los reforzadores, los castigos y el trabajo de la frustración y del éxito. Dentro de los reforzadores, que podríamos traducirlos como los premios que se dan, es importante que manejemos los tres tipos de reforzadores, ¿no? Los reforzadores sociales, 100% útiles en todo momento, ¿no? Los reforzadores sociales son palabras de aliento. Lo has hecho muy bien, excelente, buen trabajo, que crean o no tiene un impacto muy bueno en los niños, al menos cuando están empezando retos como estos, es necesario siempre reconocer los avances que tienen, pero tampoco hay que exagerar porque ya luego se crea la perspectiva de que todo lo hace bien, ¿no? Y no es bueno tampoco llegar a ese tipo de extremos. Y en el caso de castigos, no vamos a hablar de castigos físicos ni nada por el estilo, pero hay que saber enmarcar los errores para que el niño pueda solucionarlos, para que se dé cuenta que es algo que hay que cambiar. Además, mencionamos también reforzadores dependiendo la institución en la que estén, el ambiente en el que estén, reforzadores comestibles, reforzadores físicos, o quieren manejar economía de fichas si es que están en un aula. Es importante que se maneje este tema acorde al ambiente en el que estén. En un colegio queda ideal una economía de fichas, en un gabinete particular juega muy bien el tema de los reforzadores, tal vez comestibles al final de la clase. Entonces hay que jugar mucho con eso. Otro punto a tomar en cuenta es direccionar la energía y el interés a la productividad y al rendimiento académico. ¿Qué es lo que pasa? A veces llegan niños que tienen un exceso de energía y hay otros que tienen un nivel muy bajo de energía. No hay que encerrarnos en que llegas a clases y empiezas con el trabajo. Tienen que ser muy observadores y saber cómo nivelar estos puntos de energía. Si tengo un niño que tiene mucha energía, lo ideal sería hacer una actividad previa, ¿no? Una actividad de relajación, una actividad física. Si tengo niños que están tal vez un poco tímidos, un poco apagados, también me sirve actividades de este tipo para activarlos. Y cuando estemos en un punto clave de energía, iniciar la actividad. Imagínense que estamos en un proceso de iniciación de lectoescritura, bueno, de escritura. Y tenemos que hacer técnicas escriptográficas, que son las que comúnmente conocemos como el repaso de trazos. Y mi niño está súper inquieto y yo tengo que decirle que no se salga de la línea, la misma energía desborda y ya predispone a que el niño no haga el trabajo correctamente. Entonces hay que saber amoldarnos y acomodarnos a la energía del niño, o bien regular esta energía con actividades extras. Y por último, mencionamos a trabajo de alimentación de motivación interna y producción de motivación externa. Otro punto clave que netamente depende del educador. Cuando un niño tal vez no puede o no comprende algún punto del avance de la lectoescritura, hay dos caminos. O lo incluyes y haces un seguimiento más de cerca con este niño para que mejore o se nivele. Estaríamos hablando de una intervención terapéutica. O lo dejas, lo relegas y continúas con tu avance, porque el libro así lo dice, ¿no? Normalmente la más fácil es la segunda, ¿no? Dejarlo de lado y yo continúo con mi avance y si 29 de 30 están bien, pues yo estoy bien, ¿no? Pero no hay que marcar la educación por la velocidad. Precisamente necesitamos calidad y consolidación. Entonces es importante que nosotros primero sepamos motivar a los niños para superar este tema de errores, de frustración, de miedos, de limitaciones, para que podamos procurar que el grupo sea un grupo que avance de forma global y evitemos estos casos que se quedan un poco más atrás. Y lo que sí o sí hay que trabajar es plantar la semilla de la motivación interna, que es lo único que nuestros niños se van a llevar para toda la vida. Motivación externa pueden tener en primero de primaria, pero de repente cambian a segundo y se sienten cero motivados. Pero si la semilla de la motivación interna está bien plantada, el niño no necesita un empujón extra. Un niño se motiva a hacer las cosas bien, se habitúa a conseguir altas expectativas dentro de su aprendizaje. Es curioso, es autoexigente.
Pero si nosotros como educadores vamos a conformarnos con lo que hay, con que toque el timbre rápido, con que hagan en su casa, con que avancen mejor 10 hojas en su casa y yo avanzo una en clases, estamos promoviendo y contagiando una actitud muy conformista, que definitivamente va a ser el efecto totalmente inverso a lo que queremos con la motivación interna. No hay que tampoco encerrar a los niños que hay que conseguir siempre 100 y más, pero sí hay que buscar un punto medio que le permita al niño movilizarse por sí mismo, descubrir por sí mismo y lo más importante, querer aprender por sí mismo. Ahora sí, hablando de actividades de intervención de forma más directa en este proceso de lectoescritura, como un proceso de aprestamiento o actividades previas a iniciar la lectoescritura, podemos mencionar las siguientes. Actividades que sean mediadas por el juego simbólico, que tengan que ver con la creación, con la imaginación, con la creatividad. Familiarización con los hábitos y áreas de trabajo de la lectoescritura. Aquí les presento 3 imágenes. Es muy útil que como trabajo de aprestamiento o trabajo previo, para el caso de la lectura se trabajen los cuentos silenciosos o los cuentos silientes, que son cuentos que se basan solamente en imágenes. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen, ¿no? Un niño podría decir, como un ejemplo de realización de cuento silente, decir, había una vez una familia de capibaras que fue a la laguna y estaban tomando el sol, y estaban charlando, de repente llegó un pajarito y se posó en la cabeza del capibara papá, ¿no? Ya te da la impresión o le da la impresión al niño de que está leyendo o yo estoy leyendo un libro, o yo estoy creando una historia, que es un pequeño acercamiento, basto para que posteriormente podamos incluir niveles de dificultad más altos en el cuento siguiente. Y en el caso de la escritura, estos materiales como pequeñas pizarritas o paredes donde los niños realmente puedan hacer sus gráficos, son útiles porque son el acercamiento a la escritura, a la preescritura. Entonces es interesante manejar estos dos y utilizarlos cotidianamente. Ustedes saben que el lenguaje escrito es tal vez el que más se utiliza ahora por el tipo de trabajo que tenemos, la vida laboral, la vida familiar incluso se ha reducido por el tema de tecnología, pero aún así, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que utilizamos más? El lenguaje escrito. La diferencia es que utilizamos una aplicación de por medio, una aplicación de mensajería. Pero en el caso de los niños no está de más dictarles la lista del mercado, dictarles un horario y no importa si el niño no escribe. No necesitamos que a los 4 años el niño escriba, pero que ya empiece con la etapa, por ejemplo, presilábica, eh, haciendo los pequeños grafemas o intentos de letras es suficiente para completar el aprestamiento a la lectoescritura. Las actividades de intervención en un nivel inicial, vamos a manejar 3 niveles, bueno, 4, ¿no? El previo, inicial, medio y avanzado. En nivel inicial, ¿qué podemos hacer? Manejar láminas de desarrollo de conciencia fonológica. Refuerzo y comprobación en diferentes presentaciones. No hay que cerrarnos en hacer todas las clases láminas impresas, porque el niño se vuelve mecánico, se da cuenta que este ejercicio era como el anterior y lo hace de forma mecánica. No, no necesitamos mecanismo, necesitamos análisis. Necesitamos que el niño se dé cuenta que puede ser el mismo ejercicio, pero ha variado en algo y yo necesito buscar una solución para aquello. También la elaboración de actividades de desarrollo de motricidad fina. Aquí les muestro algunas. Por ejemplo, en esta primera donde está la vocal A, se trabaja el reconocimiento vocálico, ¿no? ¿Cuál de estas imágenes empiezan con A? ¿No? Araña, manzana, árbol, anillo. Entonces ya hace esa asociación. Tenemos la segunda donde está la manzanita. Tiene que unir con la sílaba final que corresponde a la imagen, ¿no? Manzana, ¿con qué termina? Estas actividades tal vez las podemos trabajar obviamente con la guía de un educador. Sin embargo, en esa se trabaja la manipulación silábica, donde el niño puede ubicar la posición de una sílaba y manipularla para hacer la correspondencia con la imagen o con el sonido de la palabra en este caso. Abajo tenemos otra presentación, a eso me refiero con diferentes presentaciones. Arriba son láminas, abajo es una estructura de cartón en la que une y forma palabras. Ahí tenemos la palabra casa. Ahí, por ejemplo, logramos trabajar la segmentación silábica, la separación de sílabas.
Inicialmente el niño adquiere la habilidad de la segmentación silábica, pero netamente por el sentido de la audición. Sabe que pelota son 3 tiempos, incluso hay que aprovechar eso con la educación rítmica, ¿no? Les hacen hacer con aplausos, ¿no? Pelota, o les hacen hacer con choque de palitos y más. Está muy bien, pero ya cuando queremos aclarar la separación de las sílabas según normas de ortografía, podemos utilizar ese tipo de cosas, ¿no? Luego tenemos el ejercicio de la pelota, la imagen, y al lado tenemos las letras desordenadas. Ahí podemos trabajar netamente la manipulación fonémica, la unión vocálica, consonántica y posteriormente la unión de las sílabas y la organización de las sílabas, ¿no? Pelota. Ya tenemos la guía visual, ya tenemos la identificación de los grafemas, solamente falta organizarlos fonológicamente hablando. Y por último tenemos una actividad que es con Scratch y, bueno, fichitas, ¿no? Que también se puede utilizar como una herramienta útil. Por otro lado, tenemos las actividades que van a beneficiar al tema de la escritura, motricidad fina. Podemos tomar dos vertientes. Trabajar la motricidad fina, como ven el caracolito y abajo unas actividades de ensarte. Quiero que se enfoquen mucho en la posición de las manos. Ahí el niño que agarra el cordón del caracolito está sosteniendo el cordón con el dedo pulgar, índice y debajo está el dedo del medio. Ese es un tipo de agarre trípode, el que necesitamos precisamente para iniciar la escritura. Y abajo lo propio, ¿no? Entonces pueden ser actividades de este tipo que sean 100% actividades de motricidad fina o podemos conjugarlas con un poco, con una pizca de iniciación al abecedario, ¿no? A las vocales y consonantes. Arriba tenemos fichas de ensarte, que son de las vocales, y abajo tenemos una lámina con la que han completado la letra N con plastilina, ¿no? El modelado con plastilina es una técnica no gráfica, pero en este caso estamos viendo más beneficio por el reconocimiento de la forma de la letra. Actividades de intervención a nivel medio. Tenemos que trabajar láminas escriptográficas y de grafomotricidad, trabajar la identificación visual y la reproducción oral. Hay que evitar que el niño empiece a leer silabeando y procurar que la lectura sea concreta y literal. Ahí vemos algunas actividades. Tenemos las láminas escriptográficas, que son las que se asemejan a la forma de la letra. En este caso estaríamos manejándonos en el parámetro de la letra carta. La del elefante, por ejemplo, tenemos trazos de progresión larga, esos son trazos de progresión larga, que son similares tal vez a la M, ¿no? Nos puede servir para trabajar la M. La del mapache y la del conejo son similares a la C. La de la ranita es similares a la L o a la E, ¿no? No son útiles. Y la lámina que tenemos de la abejita es una lámina de grafomotricidad ya enfocada 100% al trazo de la letra. Y todas estas láminas de grafomotricidad normalmente son de progresión corta, como pueden ver, ¿no? Y a nivel de lectura, ¿qué es lo que se puede hacer como un siguiente paso comparando al nivel anterior? Los cuentos con pictogramas. Vamos a evitar que el niño silabee si le damos lecturas que tengan palabras cortas. Obviamente hay palabras que no podemos simplificar con un dibujo, pero si nuestro texto tiene la mayor parte de palabras que inicialmente solo vayan a ser enlaces, le da al niño la sensación de que está leyendo con fluidez. Al darse esa propia sensación y ver que es efectivo, que lo hace bien, se genera más expectativas de éxito para el nivel superior, donde ya no hay pictogramas. Aquí, por ejemplo, tenemos dos cuentos, bueno, dos pequeños relatos, ¿no? A la niña le gusta la piña y la sandía, pero el niño prefiere la manzana y las uvas. La niña tiene una pelota en su casa y juega con su familia en el parque, ¿no? Incluso para una persona adulta ya te da esa sensación de que estás leyendo con tanta fluidez que parece que te sabes de memoria el cuento. Y muchas veces lo que le frustra a un niño es no poder hacer las cosas rápido. Y ahora no le vamos a hacer rápido, pero el pictograma es una herramienta clave para que tenga esa sensación de éxito y de fluidez al leer. El silabeo es cuando el niño demora en pronunciar una sílaba y conectar con otra. Es como si dijera ga,
¿no? Y al hacer esta extensión de palabra, no existe memorización o asimilación del contenido. Pero si tenemos palabras cortitas como en el pictograma, a la niña le gusta la piña, ya incluso suena un poco más fácil de comprender. También tenemos la lectura piramidal. La lectura piramidal es una herramienta útil para evitar el silabeo y también para asumir un poco más de fluidez, ¿no? Van aumentando una palabra, es como cadena de palabras, van aumentando una palabra en cada línea. Mi papá pule la. Entonces, nuevamente ya repites de forma automática, repites de forma más veloz la anterior palabra y no demoras tanto en la siguiente, porque son palabras cortas y acumulativas. Entonces, esta estrategia de lectura piramidal también es una buena alternativa. Y por último, las actividades de intervención en un nivel avanzado. Comprensión lectora, identificación de algún contenido determinado y ahora sí podemos iniciar con la ortografía. Por supuesto, a partir de aquí también con la elaboración de producciones personales. Aquí tengo dos láminas, ambas son de lectura comprensiva, pero tal vez a las que estamos acostumbrados es a la primera, como la de la jirafa, ¿no? Título, texto y preguntas. Y ese formato tradicional es el que mayormente está en los textos o en los textos que se manejan en clases. Entonces, para el niño es moroso, es aburrido manejar el mismo formato. Entonces, necesitamos que el educador le ponga un poco de entusiasmo, le dé otro enfoque, le dé igual la idea de trabajar la comprensión lectora, pero en base a otras alternativas, otros formatos. Es agotador hacer lo mismo. Por ejemplo, aquí en el tema de la jirafa, le hace 4 preguntas y le da la alternativa, digamos, diferente de tener una sopa de letras abajo y de poder colorear la jirafa. Y en la otra opción, la lectura de oraciones, es bien interesante porque hace la asociación de la imagen con el concepto, ¿no? Con la oración. Anita ya sabe lavarse los dientes sola, ¿no? Entonces ve y busca cuál imagen puede corresponder con este texto. Además de eso, tiene una técnica no gráfica incluida, que es el recorte. Y obviamente también nos da la opción de colorear. Entonces, necesitamos equilibrar bien, exigir un poco con el tema de lectura y comprensión y también darles un descanso y algo como que divertido para equilibrar un poco el manejo de la energía. Aquí tenemos otras dos actividades. Por ejemplo, esta primera que dice completa las frases con las siguientes palabras. El sol brilla en la, no sé, en el árboles, en el cielo, en la alegría, en el sofá, en el arroyo. Entonces, te da la opción de también trabajar comprensión lectora sin el formato anterior de la jirafa, de texto, preguntas, texto, preguntas. Aquí nos hace o nos implica una comprensión lectora un poquito más fuerte, pero no es tan agotador como el anterior modelo. Y tenemos esta última actividad que dice ordena palabras y forma oraciones. Esta actividad es una iniciación a la ortografía para un segundo grado. ¿Por qué? La ortografía no simplemente es el manejo de C, S, Z, tildes, acentos, Hs, la separación correcta de diptongos, de hiatos, no. Las primeras normas de ortografía que se instruyen en segundo de primaria es el manejo de mayúsculas y de signos de puntuación. Entonces, sin complicarle la vida al estudiante, vamos a empezar sutilmente a trabajar este tema. Tiene que ordenar las oraciones. Por ejemplo, ganó mi trofeo equipo. Ya tenemos ahí la chanchulla, ¿no? La muestra de cómo se tiene que realizar la actividad. Iniciamos con mayúscula, es decir, la palabra que está escrita con mayúscula es la primera. Y la palabra que está acompañada del punto es la última. Nuevamente trabajamos comprensión lectora y una pizca de ortografía. ¿Cuál es el material de apoyo que recomiendo particularmente en estas actividades de lectoescritura? Primero, es interesante el manejo de los resaltadores. Es un material que no comúnmente se utiliza en primaria. Yo sé, el resaltador tiene una punta particular y no es como un marcador para escribir. Pero cuando un niño lee, por ejemplo, aquí tenemos el texto de la jirafa. ¿Cómo se llama el hábitat de la jirafa?
¿no? Ahí tienen, vive en las sábanas áfricas y se alimenta de hojas. Me gusta mucho manejar esta estrategia de que puedan resaltar la respuesta que han encontrado en el texto a las preguntas de abajo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que las respuestas están en el mismo texto y no asumen de que tengan que dar respuestas de sus vastos conocimientos, ¿no? Es una estrategia que sirve y el tema del resaltador causa emoción. Repito, porque no es un material que comúnmente se pida, no son materiales que los pequeños anhelan de los hermanos mayores, pero es interesante que sepan usarlos como un material exclusivo para una actividad. Entonces ya empezamos a generar entusiasmo por esta actividad, porque voy a usar mis resaltadores, ¿no? Es algo particular, es algo personal. Yo utilizo eso y la verdad ha sido muy productivo. Otro elemento que es interesante para manejar son esas regletas para la lectura. Con niños, obviamente, que ya han dominado al menos la lectura funcional, les sirve para manejar bien los reglones. Incluso a personas adultas nos pasa que cuando leemos textos muy seguidos, nos pasamos a la línea de abajo o volvemos a leer a la línea de arriba o estamos repitiendo algo, entonces nos ayuda mucho a ubicarnos con el espacio. Entonces puede ser útil y si se dan cuenta ahí abajito tenemos un pequeño pisador de páginas que nos ayuda incluso a tomar una postura y un manejo adecuado del libro y no agarrar el libro como si fuera un periódico o un almohadón, que he visto bastante de eso, los niños no saben manipular los libros, precisamente porque no les han familiarizado con estos previamente. No se dan cuenta que el libro es un elemento de trabajo un poco más formal, ¿no? No se puede manejar como cualquier cosa. Tenemos ahí la escala de lápices, HB, HB2, HB4, 6 y 8, ¿no? Que también lo tengo aquí en cámara, me imagino pueden visualizar. Este es un tipo de lápiz HB6 de forma triangular, que es la ideal para el proceso de preescritura. Triangular, ¿por qué? Queremos que sea el agarre trípode, por lo tanto necesitamos 3 lados para que el niño sostenga el lápiz. Debajo, derecha, izquierda, ¿no? Que es lo que queremos asumir para el proceso de preescritura. Normalmente cometen el error y compran cualquier lápiz. Este es un lápiz circular, como pueden ver. El circular, al no tener ninguna base de apoyo, impide que el niño asuma una postura cómoda para la escritura. Por lo tanto, necesitamos como que un esfuerzo más marcado para escribir. Este tipo de lápices circulares no es el ideal para el nivel primario o al menos para el segundo grado, no menos para iniciar. Tal vez podemos ver un punto medio que son los lápices hexagonales. Hexagonales, como indica, tiene diferentes lados para poder hacer el apoyo que les indico. Pero definitivamente el más cómodo es el lápiz HB4 o 6 para niños de forma triangular. Y abajo tenemos unas pequeñas gomitas que también la tengo aquí, que son útiles cuando el niño está en ese proceso de escribir textos largos. O sea, es parte de nuestro método, hay que admitir todavía que las copias son parte de nosotros y a veces es muy cansador y saturado y el niño se cansa por la molestia en la mano, por la molestia en la muñeca, por el cansancio. Entonces, de alguna forma, el grosor que aporta las gomitas a los lápices les da cierto descanso en algunos movimientos. Y por último, tengo ahí un pequeño palito que todos podrían decir es un palito pintado con temática de Bob Esponja, pero es una forma también de animarse, de personalizar la actividad que tienen, ¿no? Hacer un marcador de páginas, de cualquier tipo de material, ¿no? Le entusiasma al niño tener que tener un material específico para algo. Cuando el niño siente que tiene algo especial para determinada actividad, nace la emoción de querer hacerla de forma seguida, ¿no? Entonces es importante también agarrar todos esos detalles, nuevamente resaltando, con motivación, con interés, logramos que el método funcione y tengamos resultados más eficaces. Bien, con eso he concluido la explicación, espero les haya sido muy útil. Y bueno, culmino con esta frase de Emilia Ferreiro, ¿no? Leer no es descifrar y escribir no es copiar. Muchas gracias.